las dejo esta noche. Entonces, vamos a hablar hoy día de varias patologías asociadas con lesiones anorrectales. Entonces, la patología anorrectal actualmente es muy diversa. Si bien es cierto, no cambió la fisiopatología, pero lo que cambió fue el paciente. Entonces, actualmente tenemos pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, pacientes con tratamiento antirretroviral, pacientes diabéticos que viven más años que antes y que presentan nuevas patologías, incluidas los trastornos de motilidad intestinal, ¿no? Pacientes trasplantados, pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal que está aumentando, síndrome de intestino irritable que en este momento yo diría que ha duplicado la prevalencia en los consultorios por este problema del COVID. La gente vive tensa, estresada, con fallecimientos constantes, con pérdida de trabajo, con problemas económicos, y esto ha incrementado mucho el síndrome de intestino irritable. El uso indiscriminado de antibióticos, la gente ya no va al médico, simplemente va a la farmacia y se compra algo. El uso de laxantes que se utilizan de todas las marcas y que dicen son naturales, incluso el uso tan indiscriminado de magnesio que puede acelerar el tránsito intestinal y generar diarreas y alterar la microbiota intestinal. Entonces, estas patologías anorrectales incluyen, por ejemplo, la enfermedad hemorroidal como una de las más frecuentes, el absceso perianal, la fístula perianal, la papilitis, la úlcera rectal, el herpes perianal, el papiloma perianal o rectal, el cáncer anorrectal y el prolapso rectal. Como pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, van a ver, por ejemplo, un paciente que tiene una inflamación de la piel perianal que se ve congestiva. El resto es gel que le hemos aplicado. La mayoría de fotos en esta exposición son mías. Ese paciente tiene un edema que está de un plicoma anterior que ha tenido y que ha vuelto nuevamente a llenarse con una hemorroide externa y tiene un plicoma al costado, ¿verdad? Y en la imagen de abajo es un paciente con un prolapso rectal total, no parcial, sino total. Y esta paciente, pues era una pacientita que venía con prolapso rectal y con prolapso genital. Y lo curioso era que cuando va al ginecólogo, el ginecólogo le ve el prolapso rectal y no le puede ver el prolapso de útero. Y cuando yo la veo, la señora puja y sale el útero, pero no sale el ano. Entonces nos andábamos mandando a la paciente hasta que dije, mire señora, yo le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar a su médico y que su médico le tome una foto cuando vea el prolapso rectal y que me lo mande a mí. ¿Por qué? Porque no siempre es lo que el paciente ve cuando está defecando, vuelve a suceder en la consulta. Entonces es importante por eso que el examen sea funcional, el examen físico, ¿verdad? Seguimos. Entonces, también es importante entender que el síndrome de intestino irritable puede ser una de las causas más importantes en la enfermedad hemorroidal y en la enfermedad anorrectal en general. Porque el síndrome de intestino irritable, para hacer un repaso pequeñito, es el dolor abdominal recurrente en promedio por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses. O sea, por lo menos 4 veces al mes en los últimos 3 meses, que esté asociado a más o dos de los siguientes. Que esté relacionado con la defecación, significa que empeora o mejora cuando uno defeca. Que esté asociado con cambios en la frecuencia de las heces, significa que esté haciendo más frecuentemente o menos frecuentemente, o que esté asociado con cambios en la apariencia de las deposiciones, que las deposiciones estén muy poco consistentes y se deshagan o sean francamente sueltas, o que sean demasiado duras, demasiado secas. Entonces, esto que a veces no nos damos cuenta porque el paciente con síndrome de intestino irritable tiende a normalizar los síntomas. ¿Qué significa? Tú le preguntas, ¿cómo son las deposiciones? Y él dice, normales. Entonces uno le dice, y son como un platanito grueso que cuando cae en el water no se deshace, y cuando jalas la llave del water no se deshace, y cuando te limpias prácticamente 2 papelitos y ya está blanquito, ¡ay no! No se deshace, es delgadito, fraccionadito, a veces siento que no sale todo, y empieza uno a sacarle con cucharita todos los demás síntomas que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando yo empecé a hacer esta búsqueda para hablar sobre enfermedad anorrectal para ustedes, me encontré con un tema muy interesante. Leí una frase en este tipo de lenguaje que tenemos muy autóctono a veces en determinados países, como cuando en Latinoamérica decimos me duele la boca del estómago, como si el estómago tuviera boca, ¿verdad? Que no la tiene.
Entonces, en algunos países como Venezuela, Cuba, Colombia, hablan de la lectura sanitaria. Dice, la lectura sanitaria es una causa, dice, de hemorroides. Yo decía, pero yo me imaginaba a este doctor leyendo, pues, algo de salud, pero no, la lectura sanitaria se refiere a esto, a esas personas que están sentadas en el baño leyendo. Yo me pareció muy gracioso, me pareció interesante compartirlo con ustedes, qué cosa era la lectura sanitaria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en el síndrome de intestino irritable? Sensación de evacuación incompleta, son esas personas que terminan de hacer, pero se quedan un rato más o vuelven luego porque sienten que no salió todo. Pujo, una falsa necesidad de defecar, se sienten que hay algo, pujan, pero no hay heces, porque hay un espasmo rectal. Tenesmo, que son las heces que no salen, una sensación de recto ocupado y que no logran salir las heces, que incluso vuelven con cierta psicosis a los pacientes porque están yendo cada 20 minutos, cada 30 minutos al baño, ¿no? Moco. El moco siempre ha sido comentado en la mayoría de la bibliografía como que es algo que resuman las heridas, las fisuras, las hemorroides, o pueden ser sustancias producidas por adenomas vellosos, pero no es cierto. El moco también está cubriendo todo el intestino y el moco se produce constantemente, mientras que algunas bacterias de la microbiota se lo van comiendo para justamente estimular su crecimiento. Entonces, este moco puede salir después de que el colon tiene un espasmo o se exprime, ¿verdad? Entonces hay pacientes que se limpian con un papel y sigue saliendo sucio, se limpian con otro papel y sigue saliendo sucio y se encuentran moco. Y ojo, eso no es porque tienen hemorroides, es porque tienen síndrome de intestino irritable, ¿ok? Y a veces sienten el ano húmedo o empiezan a usar paños húmedos. La humedad del ano puede producir en algunos pacientes picazón, ardor, incluso puede producir también hongos, ¿no? Que cómo nos vamos a dar cuenta. Primero, siempre presten atención cuando tengan un paciente que le dice, yo me limpio con paños húmedos, la pregunta es ¿por qué? O yo me baño después de hacer reposiciones y la pregunta es ¿por qué? Porque habitualmente una persona con 2 papeles ya debería estar blanquito el papelito. Entonces, siempre hay que preguntar así muy detalladamente a los pacientes que tienen alguna patología anorrectal. La humedad en el ano o el usar paños húmedos, que puede ser porque está resumando moco o ácido de las heces. Acuérdense que el líquido del colon es ácido y si una deposición sale con menos consistencia de lo normal, son heces ácidas y eso puede quemar las venas hemorroidales, la pared del recto y la piel del ano también. Entonces, estas imágenes, para que ustedes vean, son pacientes que tienen el ano húmedo y que suelen limpiarse con paños húmedos. La imagen de arriba a la izquierda es una imagen de una mujer que se le escurría el líquido y entonces ella empezó a limpiarse con paños húmedos y cambió el pH de la piel. La imagen de arriba en medio es una imagen de hipopigmentación por vitíligo que suele ocurrir generalmente y empieza en genitales. En cambio, la imagen de la derecha arriba es una hipopigmentación por humedad, que es diferente. Y la de abajo es una hipopigmentación, espérenme un ratito, acá está. Esta, la de arriba, es la hipopigmentación que es por humedad. La de abajo es una hipopigmentación con unas fisuras o escoriaciones que ocurren igual que el intertrigo por candidiasis. Y en la otra que tenemos acá, que también forma unas heridas, si ustedes ven que son como escoriaciones, como que se cortea, pero ven una piel macerada, engrosada y húmeda. Eso suele ocurrir en los pacientes y muchos de estos tienen colon irritable y tienen patología no rectal, ardor, picazón, prurito y no es hemorroide, ¿se dan cuenta? Entonces, esta hipopigmentación, que todas estas fotos las estoy trayendo para que las vean, yo hice un trabajo una vez y empecé a raspar este tejido, a mirar qué es lo que tiene, porque no siente la hongo. Entonces, descubrieron que había una cosa que se llamaba liquenificación de la piel. Entonces, ocurría como en la primera flechita de arriba, que aparecía una hipopigmentación pero con engrosamiento y a veces resequedad como la imagen a la derecha, o que se empezaba a descamar la piel, ¿verdad? Entonces, esto sucede en los pacientes que pierden moco o pierden heces insensiblemente, que son gotitas, o resuman por estreñimiento, o también pacientes que se limpian con paños húmedos. Entonces, otra patología es el herpes anal o perianal. Esos pacientes, ahora que está de moda la videoconsulta, te van a llamar y te van a decir, doctora, tengo un granito,
o tengo un bultito, me ha salido una heridita. Nunca te van a decir tengo vesículas, porque ellos no conocen pues este término. Entonces, las vesículas son las que están en la primera fotografía. Estas vesículas cuando revientan, ¿verdad? Empiezan a generar una úlcera confluente. Son microulceritas que se convierten en una úlcera confluente como la que está a la derecha, ¿verdad? Y esa lesión puede convertirse en algo así, que nunca tiene bordes redondos y lisos, sino, exagerando, le he puesto así, unos bordes como si fueran burbujitas confluentes, ¿verdad? Siempre que encuentren el borde irregular, esta es una úlcera por herpes. Y ojo, las úlceras por herpes, ya sean por herpes zóster o por herpes 2 o por herpes 1, que también puede contaminar ahí, pueden generar una inflamación del nervio. Entonces, el paciente puede tener un espasmo terrible del recto con un estreñimiento si es que le ha comprometido algún nervio de esa zona. Y entonces puede tener mucho dolor. Y uno puede pensar, si me llama y me dice, tengo una heridita, una fisura, dice uno, y me pica, sí, seguramente. Y resulta que no es así. ¿Y qué tal si le receto este herpes un corticoide? Pues entonces lo voy a empeorar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos los síntomas de un paciente. Entonces siempre es bueno mirar, ¿ok? Los papilomas, por ejemplo, ¿no? Que son los famosos bultitos. No tengo un bultito, doctor, un bultito que me ha salido chiquitito, pequeñito. Siempre les dicen así. Nunca son tan grandes como los que yo estoy presentando acá. Raras veces son tan grandes. Entonces, a veces son solamente un pedacito pequeñito que a veces es medio marroncito, más oscurito que el resto, pero que es durito, ¿ya? Y son como si fueran racimos de unos súper pequeñitos. Entonces, el condiloma acuminado es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes. De carácter generalmente benigno, se localiza en la región anopenial y genital y rara vez en el recto. Sin embargo, he visto algunos pacientes que por usar estas cremas que tienen solamente corticoide han empezado a invadir el canal anal, ¿ok? El periodo de incubación promedio varía de 1 a 6 meses y se caracteriza por la presencia de lesiones en forma de coliflor que miden desde algunos milímetros hasta varios centímetros. Pero no siempre tienen forma de coliflor. Si ustedes pueden ver, ojalá pudieran ver bien esta fotito de arriba a la derecha, van a encontrar que es como un helecho con unas especies de rayitas como hojitas delgaditas. Y si uno lo coge con la mano parece una hoja transparente, media blanquecina. Pues esto también es un papiloma, también es un condiloma. El agente causal es el virus del papiloma humano, tiene un potencial oncogénico en los subtipos 16, 18, 31, 33 y 35, mucho más en pacientes que son VIH positivo, la probabilidad de que se vuelva canceroso es mucho mayor o que crezca muy rápido es mucho mayor. Yo tuve hace mucho tiempo un paciente que tuvo una lesión como la anterior, que era un poquito grandecita, no había invadido el canal anal, tuvo una videoconsulta cuando empezó el COVID, más o menos en marzo, por ahí, y luego este señor vino hace como unos 3 o 4 meses, me acuerdo, y el señor ya había avanzado esta lesión, era un chico joven todavía, y era la lesión que había empeorado y medía más o menos 4 o 5 centímetros. Y entonces era porque usaba constantemente pues, el corticoide. Entonces es importante siempre saber qué lesión es para no malograr las cosas. La fisura anal es un corte o desgarro en el recubrimiento del ano. Causa dolor intenso y rectorragia durante y después de defecar. Esa es la diferencia. Si un paciente te dice, doctor, he sangrado. Sangrado. ¿Y cómo hace la sangre? Rojo rutilante, así como que me he cortado un dedo. Perfecto. ¿Y te dolió? Si te dice, no me dolió, pero manchó, o a ver, creo que un poquito me ardió. Normalmente es una hemorroide. Pero si te dice, me dolió fuerte y cada vez que defeco me duele, me arde, lo más probable es que sea una fisura anal. La fisura puede ser suficientemente profunda y que exponga el tejido muscular que está debajo. Una fisura anal usualmente no es una afección grave. Puede afectar a las personas de todas las edades y con frecuencia se observa en infantes y niños pequeños, que es terrible en ellos porque estos niños se trauman cuando tienen un dolor. Si ellos tienen un dolor y ya no quieren volver a ir al vacío, no quieren volver a ir al baño, entonces estos niños hay que hacerlos jugar, hacer sentadillas, a darles jugos, ponerles supositorios de glicerina, porque los niños es terrible, si tienen una fisura ya no quieren volver a defecar y es peor porque más tiempo las heces en el recto se va a secar más.
En la mayoría de los casos, el desgarro sana por sí solo en 4 a 6 semanas y en casos en los que la fisura persiste más de 8 semanas, se considera crónica y, bueno, a veces hay que tener un tratamiento de verdad ya quirúrgico, ¿no? Entonces, el absceso perianal es una colección de material purulento localizado en los espacios adyacentes al ano o recto debido a glándulas obstruidas en la zona anal en los varones, de repente por los vellos que pueden tener, la obstrucción por heces líquidas en caso de diarrea o inflamación de las heces ácidas, ¿no? Que también puede ser, y que el paciente cuando como que se escalda, ¿verdad? Se rasca en la noche, ¿no? Hay un edema del canal anal, puede haber una infección de una fisura anal, el prurito nocturno, que les digo que puede haber un trauma ahí, y entonces las heces que están rodeando esa área, porque por más que me limpie, siempre van a haber bacterias del colon, ¿verdad? También pueden infectar la zona, y obviamente también puede ser por una infección de transmisión sexual. Entonces, el tratamiento para... este señor, por ejemplo, me mandó esa foto por un absceso. Entonces le dije, señor, tiene que venir inmediatamente porque eso hay que cortarlo, hay que delidarlo, eso es un absceso. Y entonces el señor se fue a bañar con agua caliente, todo para llegar al hospital. Y la hija me manda esta foto y me dice, doctora, ya se reventó. Entonces, esto es una cosa que es dolorosísimo. Entonces yo no puedo permitir que el paciente esté tanto tiempo así, esto porque es muy doloroso. Entonces hay que actuar inmediatamente. Las deposiciones en un absceso también pueden ser muy dolorosas. Al tratarse de una infección en la fase más avanzada, puede producir fiebre, escalofríos, cansancio, dolor muscular. Si ven a un paciente que se sienta de costado, no puede estar sentado y llora, está incomodísimo, generalmente es un absceso perianal y a veces duele mucho, incluso cuando recién está saliendo. Entonces, palpar suavemente, presionando con el índice alrededor del ano, buscando alguna zona que esté caliente o que esté un poquito indurada, es importante para descubrirlo antes de que ya se forme ese absceso. El absceso puede dar lugar a la formación de una fístula, a veces no llegan a abrirse hacia afuera, sino que hacen su caminito, ¿no? Microorganismos implicados, más frecuentemente Escherichia coli, enterococos fecales, bacteroides frágiles y Pseudomonas aeruginosa, pero siempre tener en cuenta que cuando está contaminado de canal anal, tengo que tener una cobertura antibiótica amplia, porque siempre puede ser gram positivo, gram negativo, anaerobio. Entonces, nunca un absceso perianal, un solo antibiótico, por más que tenga amplio espectro, siempre hay que combinar, ¿ok? Seguimos. Y vamos a hablar ahora de la enfermedad hemorroidal, pero principalmente vamos a hablar del manejo médico. Yo no me voy a hablar hoy día de manejo quirúrgico. La doctora Boyano es cirujana y si digo algo que no es, me mata de repente. Entonces, vamos a hablar de esto. Las hemorroides se encuentran entre las patologías anorrectales más comunes, a los que se atribuyen muchas molestias anorrectales, tanto por parte de los pacientes como de los médicos. Es porque siempre, como les digo, el paciente viene diciendo es un hemorroide, y resulta que no es un hemorroide, ¿no? La prevalencia varía del 4.4% en la población general al 36.4% en la práctica clínica. Pero más del 50% de la población mayor de 50 años ha tenido enfermedad hemorroidal alguna vez. Y las hemorroides ocurren por igual tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, yo podría decir que es un poco difícil, o sea, los hombres no tanto consultan por la hemorroide, o sea, la tienen, pero no van porque les da vergüenza. Y las mujeres sí van más al médico por cualquier bolita que les sale molestia, pero a veces en lugar de ir al gastroenterólogo o ir a medicina interna o ir al médico general, van al ginecólogo. No sé por qué piensan que eso lo tiene que resolver el ginecólogo. Entonces, me ha pasado muchas veces que me ha mandado un ginecólogo diciéndome es una hemorroide y no era una hemorroide, era un herpes o era otra cosa. Entonces, es importante por eso conocer muy bien cuáles son las patologías. Las hemorroides consisten en unas almohadillas de tejido conectivo rodeadas por comunicaciones arteriovenosas entre las ramas terminales de las arterias rectales superiores y las venas rectales inferior, superior y media. Debido a su rico suministro vascular, su ubicación altamente sensible y su tendencia a congestionarse o prolapsarse, haciéndose visibles o sangrando, pueden provocar mucha preocupación y ansiedad en los pacientes.
Hoy día he tenido una señora, por ejemplo, que me dice que ha sangrado, ¿no? En el papel higiénico 3 gotitas y que se asustó mucho. La reviso y no tenía gran cosa, porque a veces cuando la hemorroide sangra, se colapsa y ya no la ves, ya no la encuentras, ya no. En cambio, cuando no ha sangrado y está hinchada, la vas a ver más grande. Entonces yo le digo que no tiene nada, pero la señora me mira y me dice, por favor, dígame la verdad, yo tengo hijos chiquitos. Entonces, el sangrar y el evidenciarlo es más grave que cuando yo le digo a un paciente, ¿sabes qué? Tienes un brazo y probablemente ya estés haciendo una cirrosis, y te miran como que les estés diciendo algo que no lo pueden tocar, no lo pueden ver, aunque es más grave, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer con estos pacientes es tranquilizarlos. Esto no es nada malo, de repente tener ahí una imagen, no sé, pues indicada o algo para que muestren al paciente de repente del celular. No, mire señora, las hemorroides son así, por esto, o hacerle un gráfico, un dibujito. Pero la idea es que el paciente se calme, ¿no? Porque es peor cuando se estresa. La fisiopatología incluye trastornos mecánicos, trastornos de la función del sistema nervioso autónomo, y tiene también un componente inflamatorio. El tono elevado del esfínter anal en reposo, eso es muy importante. Ya hay muchos trabajos en los que se han hecho manometrías de la zona, ecografías de la zona, y se ha visto incluso que hay un engrosamiento o que hay un aumento de la presión dentro del esfínter, ¿no? Una presión elevada durante la defecación, presencia de heces en la ampolla rectal cuando son estreñidos, que están comprimiendo las venas y no permiten el retorno, ¿verdad? Obstáculo al retorno venoso portal o sistémico pueden conducir a una elevación de la presión en los plexos hemorroidales y su dilatación. Heces ácidas, como habíamos mencionado, que pueden generar pequeñas erosiones en las venas o en la mucosa. Reacción inflamatoria en tejido erosionado, ulcerado y con trombosis. Este es un gráfico de un trabajo de investigación, una revisión que se ha hecho, donde se menciona la fisiopatología y se incluye lo que antes no se incluía, que es, hay un desplazamiento, miren arriba, anómalo, hacia abajo de las almohadillas anales, que genera una dilatación venosa. Hay un deterioro del tejido conectivo de sustentación, el tejido congestionado es más frágil, hay una erosión en las paredes, hay una reacción inflamatoria grave asociada con ulceración de la mucosa, isquemia, trombosis. Los vasos sanguíneos se distienden al perder el apoyo del tejido conectivo, entonces se descuelgan. Y también aparece una neovascularización, ¿verdad? Que tiene que ver con el factor de crecimiento endotelial. Entonces, eso es parte de lo que es la fisiopatología. Y existen grados de hemorroides. El primer grado es en el que sobresalen hacia el canal anal, pero no prolapsan. Aunque con un tacto rectal ustedes tocan como unas almohaditas, pero cuando le dicen al paciente que empuje, no las ven, ¿ok? Segundo grado, prolapso, pero se reduce espontáneamente. O sea, asoman, pero no llegan a pasar la línea pectínea y vuelven a su lugar. Y el tercer grado, se prolapsan más allá de la línea pectínea y requieren reducción manual. Y el cuarto grado, el prolapso irreducible. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Cambios hormonales en el embarazo y la lactancia, por ejemplo. En la vejez, la postura de los pacientes, la pared abdominal que se pierde, ya no tienen esa prensa para poder pujar en el abdomen. Los trastornos psiquiátricos, hay pacientes que tienen psicosis y que van al baño, no es por nada, pero cada media hora, cada 20 minutos, ¿no? La alimentación que cambia con la edad también, pacientes que no pueden masticar, ya no comen verduras a veces. La dieta pobre en fibra, la diarrea crónica, en los, por ejemplo, hipertiroideos, puede ser, ¿no? La diarrea persistente, en los pacientes a veces también que tienen colon irritable o que tienen mala absorción. La diarrea aguda, cuando el paciente que después de 5 o 7 días de una diarrea infecciosa no tiene hemorroides, también, ¿verdad? El coito anal, que sinceramente yo he visto más fisuras que hemorroides en pacientes que hacen coito anal. Estreñimiento, ya lo sabemos, esfuerzo prolongado para defecar, le habíamos dicho eso de la lectura sanitaria, ¿verdad? El síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, y las edades entre los 45 y 65 años, ¿ok? Entonces, ¿y cuáles son los síntomas de la enfermedad hemorroidal? El sangrado rojo vivo rutilante, que es la rectorragia, la sensación de bulto, el prurito,
el dolor, hay ardor, mucosidad, pérdida de gotas de heces que no se siente, pero hay pérdida y hay humedad en el ano también, el prolapso y el edema. Todo esto lo podemos encontrar en los pacientes. A veces, por ejemplo, nos dicen es una hemorroide, pero cuando vemos no es rojo, no es el mismo tejido, pero está completamente hinchado, como si le hubieran echado agua subcutánea, ¿no? Está todo hinchado y no está rojo. Entonces es cuando acaba de suceder recién, a veces sucede que hay un edema muy grande más que una congestión. Entonces siempre hay que mirar porque el paciente viene y dice tengo prolapso y uno lo revisa y es un edema nada más. Entonces no es así. Esta imagen sí se está viendo una hemorroide que está saliendo, o sea, porque es una hemorroide interna, el color es completamente diferente del borde anal, ¿verdad? Esto es otra cosa, es una hemorroide interna probablemente grado 3 o de repente grado 4, ¿no? Que se está saliendo, no sé, yo no le he hecho pujar, esta es una foto nada más. Entonces, en la rectorragia, ojo, atención, siempre hay que preguntar detalles. No dice, ¿es sangrado rojo vivo? Ah, ya, no, siempre hay que preguntar, ¿no? Si son manchitas nada más en el papel higiénico, o es goteo en la taza del inodoro, o normalmente ocurre al final de la defecación por separado de las heces, para saber si es un hemorroide. Generalmente no dolor a sangrado, diferente de la fisura que sea mucho dolor. Cuando dicen sangrado a chorro o dicen yo estaba sentada comiendo cuando miré y estaba llena de sangre, ni siquiera empujé. Entonces son hemorroides mucho más grandes, a veces que estaban con un coágulo, que el coágulo salió y empezó el sangrado, ¿no? Las hemorroides externas pueden ser asintomáticas, pero dar un poco de molestia porque están hinchaditas, ¿no? O estar asociadas a malestar o dolor extremo en algunos pacientes, depende de qué tan hipersensibles son, ¿no? En extremo agudo, en caso de trombosis local, o hay un sangrado resumante como este coagulito que lo vemos acá en una hemorroide externa que tiene, el coágulo está a mitad de salida, ¿verdad? Que si ese coágulo se cae, de repente va a sangrar un poco más, pero que si de repente se reabsorbe, ahí queda, ¿verdad? Entonces le puede molestar, le puede doler. No dar antiinflamatorios en pacientes que están con retorragia, porque los antiinflamatorios pueden hacer que sangren más, hay que tener un poco de cuidado. Y acuérdense de la figurita de la de arriba, cuando hagan una anoscopía o cuando hagan una ligadura de hemorroides, acuérdense que estas son las zonas donde más frecuentemente van a encontrar hemorroides, ¿no? Que es en la parte de arriba, en el lado posterior, a parte derecha, en el lado anterior, y la parte izquierda en el lado lateral. Entonces, en el lado derecho es posterior anterior y en el lado izquierdo lateral, ¿ok? El examen físico para evaluar hemorroides es el examen invasivo más antiguo que existe. Y pues hay un montón de imágenes chinas, de, ¿cómo se llaman? De árabes, de diferentes culturas antiquísimas que han habido, los griegos, los romanos, que han hecho estos exámenes durante muchísimos años. Es un examen invasivo, tienen aparatitos, tienen espéculos especiales para poder revisar. Antes te amarraban, te hacían ligadura de hemorroides con crines de caballo, por ejemplo, y resolvían el problema, ¿verdad? Y antes, curiosamente, se pensaba que las hemorroides sí, eran bilis que se acomodaba, que era bilis pútrida, decían que se llenaban las hemorroides de eso. Y bueno, la gente ha ido cambiando, investigando más, averiguando más, pero hasta ahora todavía no encontramos una sola causa, siempre son diferentes causas en cada paciente. Las hemorroides son tan famosas que se dice que Napoleón había perdido la gran definitiva batalla de Waterloo precisamente porque necesitaba refrescar su imperial trasero en una bañera para calmar los terribles dolores que le impedían subirse a su caballo, y si no fuese por esto, tal vez su estrategia militar hubiera sido otra. Entonces, el examen anorrectal no es una simple observación, es un examen muy profundo, largo, detallista y tiene pasos importantes. Entonces, primero, hay que separar, poner al paciente en la práctica, yo siempre en posición de Sims, y no le estiro la pierna izquierda, hago que doble las dos hacia el pecho, porque yo necesito que esté expuesto bien el ano, ¿no? Y que esté simétrico para poder ver bien, ¿no? Porque si no, de repente pienso que está más hinchado de un lado y es que la persona no está en una posición simétrica. Separando los glúteos se buscan lesiones de piel, cicatrices, orificios fistulosos. Primero se mira. Se observa el ano durante la contracción voluntaria del esfínter, el pujo y la tos.
El periné es palpado buscando zonas de sensibilidad, dolor, induración y trayectos fistulosos. Una vez encontré en un paciente una fístula que iba desde el recto y se iba por el periné hacia el escroto. Y buscando en el periné encontré el conducto, tocándolo nada más. Entonces es importante palpar un poquito, machucar un poquito, presionar un poquito y ir avanzando con el dedo alrededor del ano, mucho más si te dicen que hay algo que te hace sospechar en eso, ¿no? O hubo un acceso antes, ¿no? Desplegando el margen anal, o sea, abriendo un poquito, se expone el anodermo en busca de fisuras o se le pide empujar un poquito al paciente. El dedo índice enguantado y lubricado se introduce con presión suave, siempre la mano derecha, de preferencia cuando el paciente está en esta posición para los diestros, ¿no? Entonces dice, el lubricado introduce con presión suave y constante mientras se evalúa el calibre y el tono del conducto anal. La superficie al alcance del dedo está en busca de áreas de dolor, induración, orificios fistulosos, lesiones protruyentes o crecimiento tumoral. Debe prestarse especial atención a la respuesta del piso pélvico. Se dilata el ano con movimientos circulares y se solicita al paciente la contracción del esfínter para sentir qué tanto me puede apretar el dedo, ¿ok? Y se vuelve a dilatar nuevamente para sacar el dedo y ver si hay sangre o pus o hay algo más en el dedo. Y luego que uno saque el dedo, se le pide pujar nuevamente cuando ya dilate un poco el ano para ver si hay alguna hemorroide que se asoma. Entonces, no es solamente mirar y pedir pujar. Hay que ayudar al paciente para relajar el músculo, porque muchos pacientes que tienen fisuras o que tienen hemorroides tienen un espasmo en el ano y no se puede ver bien el examen. Entonces, en esos pacientes en que no se puede ver, se hace anoscopía. Si no hay evidencia de sangrado al tacto rectal, yo le hago, no hay sangre, pero él me jura, me trae la foto de la sangre. Entonces, ¿qué hago? Anoscopía. O si el paciente tiene pujo paradójico, ¿qué significa? Cuando el paciente está en posesión de SIMS y uno le dilata el ano bonito y ya le revisó y le dice, puja, el ano normalmente avanza 1 centímetro hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Y cuando el paciente tiene pujo paradójico, el paciente tú le dices que puja y el ano se mete. En esos pacientes nunca vas a poder ver adentro, jamás vas a poder dilatar y ver adentro. Tienes que hacer anoscopía, sí o sí, ¿ok? ¿Qué más? Cuando tienen un esfínter hipertónico no vas a poder mirar y hay que hacer entonces este examen y si no encuentras nada, pero hay sospecha de sangrado, obviamente pues una colonoscopia o una proctoscopia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, por ejemplo, que no sea medicamentoso? Medidas generales o higiénico-dietéticas. Existen 7 ensayos clínicos que se hablan de suplementos de fibra que disminuyeron el riesgo relativo en la persistencia de síntomas y en el riesgo de sangrado. También se dice que no solo fibra, sino también aumentar los líquidos. Pero yo siempre le digo a los pacientes, no es cuestión que a las 5 de la tarde me acordé que no tomé agua y me tomo 1 litro de agua, porque eso lo voy a miccionar. Eso no va a ir a mis heces. Lo que tengo que hacer es, de preferencia, comer cada 3 horas, ¿no? Para que haya una motilidad continua y cada vez que como una fruta o cada vez que como un alimento me tomo un vaso de agua para que esa fibra me vaya jalando esa agua que voy tomando. Ok, baños de asiento calientes con agua, con llantén o con malva o con sal, o como yo le digo a mis pacientes, señora, aunque sea con caldo de pollo, pero que sea caliente. ¿Por qué? Porque eso me va a producir una vasodilatación y va a hacer que esos trombos que están metidos ahí vayan discurriendo la sangre, vaya deshaciendo el trombo y me voy mejorando. Siempre les aviso, si hace baño de asiento, usted va a sentir que se va a poner peor, se va a poner más grande, pero es porque está dilatando las venas, está dilatando los vasos sanguíneos. En cambio, si se pone en hielo, hay una vasoconstricción y toda la sangre se queda estancada ahí. Entonces, la idea es baños de asiento con agua caliente, tibia o templada, ¿ok? Bajar de peso, no comer tantos carbohidratos. Si como cuáquer con pan, por ejemplo, o como tallarines con papa a la huancaína, pues me voy a estreñir, especialmente en esos pacientes que tienen esa tendencia. Entonces, tratar de bajar de peso, comer más verduras, más ensaladas, hacer deportes, sentadillas. Los mejores estímulos para hacer deposiciones son haber dormido, haber comido o haber hecho deporte. Si yo los junto, por decir, me levanto más temprano, salgo a correr, me tomo un vaso de jugo y me siento en el baño, es más probable que tenga éxito en defecar.
¿ok? Y hay frutas también que ayudan o alimentos que puedan ayudar como la pitahaya, la linaza, el salvado de trigo, el aloe vera. Y ojo, en el Cusco, por ejemplo, es muy frecuente que los pacientes corten pedazos de aloe vera, que los dejan remojando en la penquita, luego lo pelan y se hacen una especie de supositorios ellos con aloe vera y se lo introducen. Y la verdad es que encuentran mucha mejoría con eso. No sé si hay un trabajo de investigación referente, pero voy escuchándolo muchas veces en pacientes del sur. Y la verdad es que ellos dicen que mejora, ¿ok? Entonces habría que de repente hacer algún trabajo, ¿no? Evitar codeína, tramadol, pregabalina, gabapentina, anticolinérgicos, hierro, calcio, loperamida, levodopa, carbidopa, que están asociados a estreñimiento. Usar flebotónicos y antihemorroidales tópicos en el Perú, son todos los que están poniendo acá. Por ejemplo, está el dovecilato de calcio con lidocaína y dexametasona, el dovecilato de calcio con lidocaína, el tribenócido con lidocaína, tribenócido con heparina y lidocaína, la hidrocortisona sola, hidrocortisona con bismuto y benzocaína, mentol, ictamol, carbacrol, 5-cocaína, policresuleno, prednisolona con 5-cocaína. O sea, hace mucho tiempo escuché esta frase, todos son iguales, pero no es cierto, porque yo tengo que separar muy bien los que tienen corticoides de los que no tienen corticoides, los que tienen solo anestésicos y los que realmente tienen algún flebotónico. ¿Y cuáles tienen flebotónicos? Dovecilato de calcio, más lidocaína más desametasona y el dovecilato de calcio con lidocaína que está abajo, que también tendría que entrar en ese cuadro azul, porque esos tienen flebotónicos. Los demás no tienen flebotónicos porque los flebotónicos son el dovecilato de calcio y también, que lo vamos a mencionar acá, los flavonoides como la diosmina y la esperidina, que acá no vienen como pomadas para el ano, pero sí vienen como cremas o gel para las varices, ojo, pero para ano no hay. Ahora, el tratamiento farmacológico vía oral, ¿no? Entonces tenemos, en las hemorroides grado 1, grado 2, existen los flebotónicos que se asocian con reforzamiento de las paredes vasculares, aumento del tono venoso, drenaje linfático y normalización de la permeabilidad capilar. En Perú tenemos el dovecilato de calcio, que tiene múltiples mecanismos de acción, que lo vamos a ver a continuación, y los flavonoides como la diosmina, esperidina, que prolongan el efecto vasoconstrictor de la noradrenalina en la pared venosa, aumentan el tono venoso y reducen la capacitancia venosa, la distensibilidad y la estasis venosa. ¿Y cuáles son los múltiples mecanismos de acción del dovecilato de calcio? Actúa sobre el capilar venoso, produce un incremento de su resistencia, permitiéndole reportar mayor carga de presión sin incremento de su permeabilidad, o sea, como refuerza la permeabilidad. Mejora el funcionamiento y resistencia del capilar linfático, haciendo que este favorezca el retorno del líquido intersticial a la circulación general. Disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la viscosidad sanguínea, mejora las respuestas de constricción venosa a las catecolaminas endógenas y además tiene un efecto mecanismo antiinflamatorio con reducción de la captación de leucocitos y una inhibición de los mediadores inflamatorios, y además tiene un efecto antiangiogénico en la reducción de la expresión del factor de crecimiento endotelio vascular y bloquea la angiogénesis inducida por el factor de crecimiento endotelial vascular y bloquea la actividad del factor de crecimiento del fibroblasto. Entonces, ¿se acuerdan el dibujito que había antes? Pues ahora le hemos puesto unas flechitas donde se va a ver que el dovecilato de calcio va a actuar a nivel del tejido congestionado, donde hay erosión de paredes, impidiendo, entonces generando una resistencia a la permeabilidad, va a actuar en la reacción inflamatoria grave asociada con ulceraciones y trombosis, y también va a actuar a nivel de la neovascularización, impidiendo entonces, bloqueando el factor de crecimiento endotelial. Entonces vamos a tener un dovecilato de calcio que va a actuar en varios sitios de acción, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las indicaciones del dovecilato de calcio? En la enfermedad hemorroidal que no requiere cirugía, o sea, grado 1, grado 2, hasta grado 3 puede ser. En el dovecilato de calcio, que puede emplearse en el marco de un tratamiento que contemple también la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque el tratamiento previo a la cirugía se puede utilizar para reducir la inflamación en el periodo previo a la intervención. Y también se puede utilizar en el postoperatorio para reducir los síntomas y ayudar en la curación. Yo les cuento que yo también uso flebotónicos cuando voy a hacer una ligadura de hemorroides. ¿Por qué?
y le saqué mucho tejido. Entonces siempre prefiero, le digo, señor, una semana va a tomar un medicamento para desinflamarlo y luego recién le voy a hacer la ligadura. Y a veces me sucede que el paciente ya está programado para su ligadura, llega y ya no están las hemorroides que yo había visto, porque eso a veces puede suceder. Obviamente yo no solamente le doy para la hemorroide, le ayudo con su estreñimiento, si está con diarrea, o si está con colon irritable, o si tiene algún problema, yo se lo corrijo, porque si no, ¿de qué sirve que le arregles hemorroides hoy si la causa de la hemorroide no lo estás corrigiendo? Entonces siempre hay que buscar cuál es la causa, siempre hay que preguntar, ¿y qué pasó últimamente? ¿Está tomando mucho antibiótico? ¿Está con las heces que se deshacen? ¿Está muy duro? ¿Está estreñido? Siempre hay que preguntar, no podemos solo tratar las hemorroides, ¿ok? ¿Qué estudios tiene el dosilato de calcio? Tienen varios estudios, vamos a mencionar algunos, comenzando. Es muy frecuente desde hace como unos 8 o 10 años que la gente decía, no, pero todos los medicamentos son iguales, igual la hemorroide va a cicatrizar igual, va a reducir igual, la fisura va a cicatrizar con el tiempo, o sea que igual es, ¿no? Pero hay una revisión sistemática que se ha publicado en Cochrane que dice, ¿no? 24 ensayos elegibles, aleatorizados y controlados, 20 de los cuales resultaban aptos para su inclusión, 2.344 pacientes, donde se demostró que los flebotónicos tienen un efecto beneficioso estadísticamente significativo en comparación con el placebo respecto a los resultados de prurito, hemorragia, sangrado post-hemorroidectomía, secreción y filtración, es eso que se escapa moquito líquido, y mejoría global de los síntomas. Entonces, si vemos este dibujito, vamos a ver solo la parte ploma, quiero que miren. El riesgo que se asume en paciente que solamente toma fibra es el dolor 527 por 1000. En cambio, cuando se toman flebotónicos, 111 por 1000. En sangrado, 253 por 1000 cuando es con fibra y 40 por 1000 cuando es con flebotónico. Sangrado post-hemorroidectomía, 115 por 1000 y el otro es 25 por 1000. Picazón o prurito, 143 por 1000 versus el riesgo con flebotónicos, 33 por 1000. La descarga o flujo que se pierde en líquidos, 266 por 1000 y acá 67 por 1000. Y acá es el consumo de analgésicos después de una operación de hemorroides, 564 por 1000 y en el otro 436 por 1000. Significa que hasta en el postoperatorio puede disminuir el dolor, tanto así que no se necesita tanto analgésico. Entonces, después de este trabajo que demuestra que varios estudios dicen que los flebotónicos sí funcionan, sí ayudan, entonces hay que darle al paciente porque queremos que mejoren más pronto, ¿verdad? Listo. Este es otro de los cuadros de ese mismo trabajo, donde se menciona, acá van a ver mentes, esa que dice acá, no sé si ven todos los autores, van a ver acá donde dice 1.7.2, van a ver mentes en el del 2001. Este es un trabajo de investigación y estos son todos los trabajos publicados a favor de los flebotónicos, todos los que están a la derecha, y a favor del control, todos los que están a la izquierda. Todos estuvieron al lado derecho, excepto este que se llama Tanamponsator. Este señor hizo un trabajo de investigación solo en gestantes. Entonces, las gestantes tienen una fisiopatología diferente. Sus hemorroides, ¿no? Porque está diferente su circulación, la cantidad de presión que tienen ahí. Entonces, en él sí hubieron algunas que no mejoraron con los flebotónicos, pero obviamente no fue el típico paciente con hemorroide por otras causas, ¿no? Y los demás todos estuvieron a favor de los flebotónicos. Seguimos. El dosilato es otro trabajo de investigación de Sarabia, ¿no? Este es un estudio doble ciego de 4 semanas con el dosilato de calcio a 1.5 gramos al día. Acuérdense que son 500 miligramos la pastilla, así que sería cada 8 horas, ¿verdad? Frente a la fracción flavonoide de la diosmina, que era 1.5 gramos, pero es 2 veces al día, ¿no? En 51 pacientes con episodios agudos de enfermedad hemorroidal. ¿Y qué cosa se vio? Se evaluó dolor, secreción, prurito, edema, inflamación, sangrado y presión anal. Al inicio, al segundo día, al octavo día y a las 4 semanas. En el segundo día se produjo una mejoría significativa en 6 de los 7 síntomas en el grupo de osmina y en 7 de los 7 síntomas del grupo de dosilato de calcio. En el segundo día ya hay una mejoría en todos los síntomas con el dosilato de calcio.
Y tras 4 semanas, el 76% de los pacientes del grupo dovecilato de calcio y el 73% del grupo diosmina estaban asintomáticos, mostrando ambos fármacos una similar buena tolerancia. Y si ustedes ven el cuadro, el que van a ver acá, el verde es dovecilato de calcio y el plomo es diosmina. Y van a ver que ahí van bastante parejos, ¿verdad? En el dolor, 50 versus 56 de dovecilato de calcio, en secreción, 78 versus 80, en sangrado, 64 versus 66, en edema, 54 versus 69, en prurito, 48 versus 65, y en inflamación, 55 versus 69. Entonces, en lo que es edema, picazón e inflamación, hay una diferencia bastante grande, pero ambos se consideran que van bien. Sin embargo, consideran siempre que el dovecilato de calcio a partir del segundo día, en este trabajo de investigación, mejoró los 7 de los 7 síntomas que presentaban los pacientes, ¿no? Este es otro trabajo de Mentes, es eficacia del dovecilato de calcio en el tratamiento del ataque agudo de enfermedad hemorroidal. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, de 2 semanas. Acuérdense que las hemorroides no son tratamientos de 6 meses, 7 meses, no, más o menos es de 2 a 4 semanas, o 6 semanas máximo. Entonces, 2 semanas de enfermedad hemorroidal grado 1 y 2, se dio dovecilato de calcio a 29 pacientes y una dieta rica en fibra en 16 pacientes. Los síntomas y la inflamación, acá fue una revisión anoscópica, eso es lo interesante. Acá no solamente se vio la mejoría sintomática, sino también la mejoría objetiva por medio de una anoscopía. Y se valoran en una escala de 0 a 2. 0 es el que no sentía nada, no tenía ninguna molestia. 1 es el que tenía molestias moderadas. Y 2 es el que estaba muy mal, con muchos síntomas. Y anoscópicamente también el 0 era un paciente que no tenía nada, se veía todo bonito, su recto, su ano, no había nada, pero el grado 1 es que tenía una leve inflamación con pequeñas hemorroides pequeñas, grado 1, y el 2 es cuando ya las hemorroides estaban grandes, inflamadas o sangrantes o congestivas, ¿ok? Entonces, el grupo dovecilato de calcio logró una reducción significativa de los síntomas y de la anitis en la segunda semana, y la inflamación anoscópica, o sea, la observación por anoscopía, resultó significativamente mejor en el grupo dovecilato de calcio en comparación con el grupo dieta. La conclusión de este trabajo fue que el uso de dovecilato de calcio constituye un tratamiento eficiente, rápido y seguro para los síntomas agudos de la enfermedad hemorroidal. Este es una de los cuadros que habíamos visto. Lo que vamos a ver es algo que acá nos dice, ¿no? En el grupo control, los pacientes que tenían 0, o sea, que ellos decían que no tenían, que mejoraron los síntomas y que ya estaban súper bien, fueron 4, que es el 25% en el grupo dieta, y 69% en el grupo dovecilato de calcio. ¿Por qué? Habíamos dicho, cuando empiezan, que es la parte de arriba, donde dice 16%, 100%, 29 pacientes, 100%, estos son los pacientes, el total. Todos estaban en grado 2, todos se quejaban que estaban mal, que estaban muy mal. Sin embargo, vean a la derecha, cuando se le hace la anoscopía, a la derecha, en la parte de arriba, se ve que 6 eran grado 1, o sea, no estaban tan graves, y 10 eran grado 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hacemos la anoscopía, ojo, van a encontrar que muchos pacientes que se quejan de que están muriendo grave, ya se va a morir, a veces no está tan grave, porque depende de la sensibilidad. Entonces, es importante entender que no todos los pacientes se van a quejar de una manera, ¿cómo le podemos decir? Equitativa con la lesión. O sea, no siempre les duele equitativamente con el grado de enfermedad. Entonces, cuando ven en la parte de abajo, donde mi cuadrito azul, se va a ver que los pacientes que mejoraron, del 100% de pacientes, ¿cuántos mejoraron y llegaron a 0? Que estaban muy bien en síntomas. 25% en dieta y 69% con dovecilato de calcio. Y en los pacientes cuando se les hizo la anoscopía, 12.5% llegaron a 0, ¿verdad? En el grupo dieta, y 51.7% mejoraron en el grupo 12. ¿Qué significa?
que todavía tenían alguna lesión anoscópica, sin embargo ellos decían que ya se sentían bien, ¿ya? Por esa razón es que 69% en síntomas mejoraron, pero solo 51.7% mejoraron por anoscopía. Entonces no siempre hay que llevarnos mucho de los síntomas que ellos pueden decir no me duele nada y si tienen o me duele demasiado y no tienen tanto. Entonces, pero estamos viendo acá que sí es efectivo. Entonces la conclusión dice, Dovecilato de calcio suplementado con dieta alta en fibra provee una considerable mejoría de los síntomas referida con el paciente y una objetiva mejoría evaluada por el médico mediante anoscopía en ataque agudo de hemorroides internas. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo dieta solo recibió dieta y el grupo Doxium recibió dieta y Doxium. Eso es lo que demostraron en ese trabajo. Este trabajo de mentes, pero este es el resultado absoluto. Es la suma de los pacientes que dijeron he mejorado completamente, ¿no? Entonces, de los pacientes que estaban de score 2, ¿cuántos mejoraron y llegaron a 1 o a 0? 47.75% en el grupo solo dieta y 86.20% en el grupo dieta y Doxium. Se da cuenta, o sea, van a mejorar mucho más cuando se le dan los flebotónicos. Este es otro trabajo, que es el trabajo de Patel. Este trabajo es un régimen combinado oral y tópico en hemorroides grado 1 y 2. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, de 6 semanas sobre 115 pacientes. El grupo A recibió dieta rica en fibra y el grupo B, dovecilato de calcio, 1 gramo por día vía oral, o sea, 2 tabletas de 500, y doxiprop por vía tópica 2 veces al día. ¿Ok? Y evaluaron síntomas y anoscopía, las dos cosas. Entonces, en el tiempo medio de intervalo para el alivio de los síntomas fue entre 6.5 días, los pacientes ya estaban mejorando, ¿ok? El grupo dovecilato de calcio tuvo un 85% de los pacientes consiguió reducir sus síntomas de forma significativa al cabo de 2 semanas y más del 80% de los pacientes logró detener el sangrado y el 67.8% de pacientes tuvo una resolución de la anitis grave en 6 semanas frente al 28.57% del grupo dieta. Entonces, si ustedes ven acá los cuadraditos azules que he puesto yo acá, en el grupo A, que es la primera barra de la izquierda, en el grupo A, en la anitis, okay, en el número 2 era 39 pacientes, 69.64 antes del tratamiento. Y la anitis después del tratamiento, ¿cuánto bajó del grupo 2? A de 69 a 41%. En cambio, en el grupo B, de 43 pacientes, 72.88 pacientes que estaban con anitis grado 2, bajaron a 5.08%. Si se dan cuenta, la diferencia es bastante grande cuando se le da al paciente dovecilato de calcio si lo comparamos con el otro grupo que solamente recibió la fibra. Entonces, es efectivamente una ayuda importante y una mejoría importante. Los síntomas como la inflamación anoscópica fueron significativamente mejores en el grupo de dovecilato de calcio que en el de los pacientes sujetos únicamente a una dieta rica en fibra. Este otro estudio es el estudio de Wismar. Es un estudio en el cual en ese país habían supositorios de dovecilato de calcio. Entonces le dieron a algunos pacientes tabletas de dovecilato de calcio, supositorios, doxiprop solo y el doxiprop plus que viene con dexametasona. Entonces, lo que se vio fue que el doxiprop y los supositorios fueron los que tuvieron mejores resultados, 61% de mejoría, muy buena mejoría, es una respuesta muy buena, y 80% del doxiprop. Buena fueron, si lo sumamos buena y no buena, pues no va a salir altísimo, ¿verdad? Pero los que mejor respondieron fueron los supositorios y los dox. El que tiene corticoide siempre va mejor que el que no tiene corticoide, ¿verdad? Y este es un trabajo de investigación de Niega
en la cual comparó el Doxiprot y el Doxiprot Plus en supositorio. Vamos a comparar sin corticoide con corticoide. Y entonces ellos también encontraron una cosa muy parecida. Encontraron en los resultados totales, porque vamos acá, muy bueno el Doxiprot versus el Doxiprot Plus, 63 versus 77%, medio moderado 17 a 10% y no me mejoré 20 a 13%. Y entonces, cuando decimos qué tanto mejoraron los pacientes entre muy bueno y moderado, 80% con Doxiprot, que solamente tiene dovecilato de calcio con lidocaína, y Doxiprot Plus, que tiene más dexametasona, 87%. Entonces, de nuevo vemos que cuando se le añaden corticoides va muy bien. ¿Y cuándo entonces tengo que dar uno o el otro? Yo puedo dar corticoide cuando veo que hay mucha flebosis, mucha inflamación, cuando veo que está muy edematoso, entonces el paciente va a ir muy bien. Pero de repente si no hay mucha inflamación o hay microfisuras o hay fisuras o hay algo por ahí que puede estar pensando que está no solo inflamado, sino infectado o algo, entonces ya no le doy con corticoides porque tengo que tener un poco de temor con esto, pero si lo veo muy inflamado, sí le doy, ¿ok? Si estoy segura que es un hemorroide. Entonces, conclusiones. Hay que tomar en cuenta el síndrome de intestino irritable, siempre buscarlo como causa de enfermedad hemorroidal, porque si no vas a tener un paciente que te va a venir con hemorroides 2-3 veces al año, ¿ok? No todo es enfermedad hemorroidal, siempre hay que buscar también otras patologías. Los flebotónicos funcionan y mejoran desde el segundo día los síntomas en enfermedad hemorroidal. El dovecilato de calcio es una excelente alternativa en el tratamiento de enfermedad hemorroidal. La vía oral de 500 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas por 7 días se debe dar. Yo puedo dar cada 8 horas si veo que está muy, muy feito, y puedo dar cada 12 horas si está moderado, más o menos, de acuerdo a qué tan mal lo veo al paciente, ¿verdad? Por 7 días. Y luego se puede bajar la dosis y se puede dar solamente una vez al día, o si le daba cada 8, le bajo a cada 12, y si le daba cada 12, le daba cada una vez al día, de 2 a 4 semanas. Puede ser hasta 2 semanas o 3 semanas, y si está muy malito, hasta 4 semanas, ¿no? Y las pomadas, de preferencia mañana y noche, o si defeca el paciente, pues una tercera vez, porque defecó, después de defecar hay que ponérsela, de 7 a 14 días cuando es con corticoide, y hasta 3 semanas si es dovecilato de calcio con lidocaína. Ok, entonces, muchísimas gracias. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, yo voy a estar por acá. Mil disculpas que no se ve mi cara, pero es que hemos tenido un problema técnico y parece que no puedo, pero los escucho. Aquí, importantísimo, me quedo con que pasa mucho en la práctica clínica, ¿no? No toda patología, no toda patología no rectal por la que consulta el paciente es necesariamente enfermedad hemorroidal, sin embargo, es la más frecuente, ¿no? Y el mito también, que la mujer sufre más patología hemorroidal que el varón, ¿no? Cuando en realidad es casi 50-50% que la sufren ambos, solo que la mujer consulta con mayor frecuencia. Hay varias preguntas. Una viene desde Trujillo. Doctora Venero, excelente presentación. Saludos desde Trujillo. Una observación. Muchos pacientes con síndrome de intestino irritable tienen colon espástico evidenciado en la colonoscopía. ¿Qué opina respecto a la posibilidad de que el espasmo del canal anal contribuya a la fisiopatología de la patología hemorroidal? En la misma pregunta viene otra consulta. ¿Analgesia para la fisura anal? Ok, sí, hay pacientes que primero, vamos a contestar la primera pregunta. No todos los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen que hacerse una colonoscopía, eso sí, definitivamente no. ¿Por qué? Primero, las colonoscopías no se hacen para ver el síndrome de intestino irritable, porque se hacen para buscar pólipos, cáncer, o de repente pues para encontrar alguna patología como colitis ulcerosa, etc. El síndrome de intestino irritable no se puede ver en una colonoscopía. O sea, yo la colonoscopia no lo hago para descartar que no haya otra cosa, porque, ojo, el cáncer no duele. Entonces,
La colonoscopia se hace en mayores de 50 años, cada 5 años, tengan o no tengan síndrome de intestino irritable, y en menores de 50 años solo si tienen algún signo de riesgo, por ejemplo, una baja de peso, una masa tumoral que yo la palpo, anemia, o que, por ejemplo, tengan un sangrado rojo vino, no rojo rutilante, o que de repente ya le hicieron una ligadura de hemorroides pero sigue sangrando, de repente era algo muy evidente que facilito le hicieron pero sigue la anemia. Entonces hay algunos signos de alarma por los cuales hay que hacerlo. Y con respecto a la otra pregunta, sí, cuando hay una fisura anal, ustedes les pueden dar desde el básico relajante muscular con analgésico, de repente con un antiinflamatorio, de repente, o con un analgésico y un relajante muscular para relajar el ano. Se le puede dar analgésicos potentes, que puede ser inclusive, no sé, pues una mix de paracetamol con tramadol, de repente, pero se le puede dar. Y también existen algunos preparados farmacológicos que se pueden mandar a hacer, ¿no? Para poder relajar y vasodilatar la zona, y que se pueden mandar a preparar, y que cada persona pues tiene su uso, qué cosas se puede hacer. Pero en algunos sitios, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde no te debe doler nada, yo no sé por qué son así, o sea, no me debe doler nada, les inyectan anestésicos, les inyectan cosas en la zona, porque no pueden soportar el dolor. Yo sinceramente tengo muchos años ya como gastroenteróloga, y nunca he tenido un paciente que tenga un dolor tan terrible que haya tenido que hacer algo extra. O sea, normalmente después de 2 o 3 días de tratamiento mejoran, ¿no? Basta con darles algún medicamento que funcione como un relajante del espasmo del recto, del ano. Y lo otro que es importante es, a veces el dolor es terrible, pero no le encuentras nada. Y entonces cuando tú haces el examen y no le encuentras nada, ¿qué tienes que hacer? Darle de repente algún antidepresivo o algún ansiolítico para ayudarle a relajar un poco la musculatura del intestino. Es como la fibromialgia, que está asociada a problemas de serotonina, o la vejiga espástica, que está asociada a problemas de serotonina, el síndrome de intestino irritable también, y tienen el umbral del dolor muy bajo. Entonces, no siempre hay que hacer unos tratamientos excepcionales para esto. Ojo, cuando la doctora Boyano mencionó que yo trabajo bastante con ano recto, yo trabajo en una clínica donde hay una ONG, donde veo mucho paciente con VIH, mucho paciente que es homosexual, que tienen lesiones anales, veo bastante paciente con eso, y sinceramente a todos tienen dolor en el ano, incluso cuando tienen relaciones anales, no porque son gays no les va a doler, igual les duele. Pero estos chicos, por ejemplo, han aprendido a usar algún medicamento para relajar su ano cuando tienen una fisura, cuando tienen dolor. Entonces, la idea no desesperarse, es tranquilizarlo al paciente y no desesperarlo. Si el paciente tiene un dolor exquisito, pueden usar de repente algún derivado de un opiáceo o algo para ayudarlo con eso, pero no necesariamente anestesiarlo. Ahora, sí he tenido pacientes que no les he podido hacer el tacto rectal por el terrible dolor que tienen y los he tenido que dormir. Y el dolor, no crean, los he dormido con midazolam. Es igualito como si les quieren hacer un examen, no usamos un midazolam. Se puede decir, si le he puesto su anoscopio para revisar, el paciente está dormidito y ya está. Se despierta y se acabó el tema, ¿no? Pero nada más eso. Otra pregunta. Sí, gracias. Sangrado que mancha la ropa interior. ¿Qué grado de hemorroides es? Preguntan. Bueno, perdón, ¿sangrado qué? Que mancha la ropa interior. ¿Qué grado de hemorroides es? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sangrado que mancha la ropa interior. ¿Qué grado de hemorroides es? Hola, ¿me escuchas? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, sangrado que mancha la ropa interior, ¿qué grado de hemorroides es? Ya, un paciente que mancha la ropa interior, que no escuchaba bien. ¿Y qué más? ¿Qué grado de hemorroides es? Según tu experiencia, obviamente la doctora o el doctor quieren saber. Es difícil, ¿no?, determinar. Claro, o sea, por la cantidad de sangrado no podemos determinar qué grado de hemorroide es. No, pero normalmente si un paciente dice que estaba sentado, por decir, y tuvo un sangrado espontáneo sin pujar ni nada, de repente es una hemorroide pequeña que tenía un coágulo que se desplazó y salió chisguete la sangre, y de repente cuando entras a buscar no la encuentras.
¿no? No necesariamente tiene que ser una hemorroide muy grande para que suceda eso. O sea, no, la cantidad de sangre que tiene el paciente no es asociada al tamaño de la hemorroide. Hay hemorroides que sangran un montón y que son chiquitas, no son muy grandes. El tamaño de la hemorroide depende de cierta manera del tiempo que tiene la hemorroide, qué tan flojo está su tejido conectivo, qué tanto está descolgada esa hemorroide. No hay una relación directa entre el sangrado. Y hay hemorroides que tienen microerosiones, por ejemplo, que resuman sangre todos los días y son muy grandes. ¿eh? Entonces, el grado del hemorroide no lo podemos saber de acuerdo al sangrado del hemorroide. Okay. Otra pregunta, doctora, buenas noches, gracias por la ponencia. Tengo una pregunta. En los pacientes con estreñimiento crónico, que ya se tiene tratamiento dietético, pero el estreñimiento persiste, ¿qué laxante es más recomendable para usted? Se corta. En los pacientes con estreñimiento crónico ya se tiene ¿qué? En los pacientes con estreñimiento crónico que ya tienen tratamiento dietético. No te estoy escuchando. A ver, perdón. En los pacientes que tienen estreñimiento crónico y que tienen ya tratamiento dietético, ¿ya? ¿Cuál es el laxante que tú recomiendas? Ok, ya. Entonces vamos a ver, existen dos tipos de estreñimiento. El estreñimiento funcional, que generalmente son pacientes que tú le cambias la dieta, ¿verdad? Le pones un horario para comer, un horario para ir al baño todos los días a la misma hora y el paciente lo va a arreglar. Ese es el paciente que hace cada 3 días, cada 5 días, cada 6 días y el día que hace a todo el baño. O sea, lo hace con facilidad, pero el día que hace bastante. Eso es el estreñimiento funcional y lo que mejor va ahí puede ser el polietilenglicol, ¿ok? Puede ser. Y si el paciente le va bien, también puede ser lactulosa, ¿ok? Muy bien. Y la dieta, etcétera. Pero existe el paciente que no mejora con dieta, no mejora nada. Ese paciente hay que investigar bien porque ese paciente debe ser un colon irritable. El síndrome de intestino irritable es un paciente que come pitahaya, salvado, linaza, medio litro de yogur y no va al baño. No va al baño porque tiene espasmo, o sea, porque su intestino se cierra y atora y no deja pasar las heces, no deja pasar el gas, retiene bacterias, retiene heces. Entonces, ese paciente no va a mejorar, así tome más agua, no va a mejorar. Entonces, en ese paciente hay que darles un antiespasmódico. Claro, también puede funcionar el polietilenglicol, también puede funcionar la lactulosa, pero en estos pacientes la lactulosa los balona demasiado porque suelen tener disbiosis. Entonces, en estos pacientes siempre es mejor evaluarlos desde el punto de vista síndrome de intestino irritable, darle un antiespasmódico y evaluar qué está pasando con ellos. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuándo usar dodecilato de calcio? ¿Cada 8 horas o cada 12 horas? ¿Cuál es el tiempo máximo de tratamiento? Y si utiliza analgesia post ligadura de hemorroides y ponen entre signos de interrogación, paracetamol. Claro. Entonces, ya había dicho en la última slide, había mencionado, eso depende del criterio del médico. Si yo veo que el paciente está dolorido, está muy flebótico, muy rojito, muy edematoso, entonces yo le voy a dar cada 8 horas el tratamiento y si quiero lo combino incluso con una pomada, ¿ok? Porque lo veo muy malito. Y por una semana, que es el tratamiento más importante, le doy cada 8 horas. Después puedo bajar cada 12 horas, viendo cómo va mejorando el paciente, ¿ok? Y si el paciente tiene un dolor muy intenso, le puedo dar, de repente, como le digo, tramadol, orfadrina o algún antiinflamatorio asociado. Perfecto. Ahora, según el inserto del producto en la regulación y la mayoría de los estudios clínicos para enfermedad hemorroidal, el tratamiento para crisis hemorroidal es de un par de semanas, ¿no? Unos 14 días de tratamiento. Es lo que vemos en los estudios del doctor Mentes, Sarabia, Bechat. Entonces, en eso se basa la etiqueta del producto y es lo que generalmente se indica, ¿no? Cada 8 horas la primera semana, cada 12 horas la segunda semana, pero como ¿Me escuchas? Bien, sí, como bien dice la doctora, esto se regula de acuerdo a la intensidad o la severidad de la enfermedad. La doctora, preguntan acá, ¿se me escucha? Sí, hola. Los plicomas a nivel del margen anal, causas y tratamiento. Bueno, los plicomas pueden ser un dolor de cabeza, ¿no? Disculpa, Reina, te escucho cortada. ¿Causas de?
plicomas a nivel del margen anal. No sé, Reina, te escucho entrecortada, por favor, ¿me puedes repetir causas de plicomas a nivel del margen anal? Los plicomas a nivel del margen anal. Plicomas. plicomas? Sí, Las plicomas. causas de los plicomas. Ok, los plicomas son repliegues de piel, significa que es una piel redundante, generalmente que un hemorroide creció debajo, una hemorroide externa. Entonces estiró la piel mucho, ya, estiró la piel mucho y entonces cuando estiró la piel se quedó distendida. Cuando la vena hemorroidal volvió a su lugar, la piel se quedó como un repliegue de piel sobrante, ¿ok? Eso es un repliegue cutáneo o plicoma. Pero existen algunos pequeñitos chiquititos que parecen unas lengüitas rosaditas bien duritas, que son pequeñas. Esos suelen ser los plicomas satélites que salen en el borde de una fisura. Y cuando una fisura ya cicatrizó, se queda ahí como una lengüita. Eso es lo que pasa. Bien. ¿Ha tenido pacientes con proctalgia fugaz? ¿Cómo lo ha manejado? Preguntan por proctalgia fugaz. ¿Y cómo lo has manejado? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Tengo un problema con esto. Si has tenido pacientes con proctalgia fugaz, ¿y cómo lo has manejado? Fugaz. Sí. He tenido pacientes que tienen incluso una sensación de que están en el cine, en alguna parte, y de pronto sienten como un cuchillo que se le mete por el ano. O si no, una sensación de que hay un puño adentro. Este problema yo lo he visto en algunas pacientes mujeres, especialmente cuando están con algún tipo de depresión, un familiar fallecido, un divorcio, un duelo de algo. Entonces, estas pacientes suelen tener este dolor que es terrible, lloran, se doblan de dolor. Entonces, en estos pacientes van muy bien los antiespasmódicos que actúan a nivel de receptores 5-HT y van bastante bien, que son generalmente bloqueadores de canales de calcio, como el otilonio, por ejemplo, van bastante bien en este tipo de pacientes. ¿Okay? Pero sí hay pacientes que tienen espasmo esofágico y también tienen proctalgia fugaz. El espasmo esofágico también es como si estuvieran atorándose, como que pasan la comida y se atoran, y eso no es nada malo, eso es un espasmo nada más. Ok. Ok. Buena presentación, muy didáctica. El dovecilato de calcio suele generar estreñimiento. ¿No sería contraproducente para el tema de hemorroides? A ver, no, generalmente nunca he visto un paciente que usando dovecilato de calcio se estreña. No he visto eso. He visto que sí tienen a veces molestias que dicen me arde un poco la barriga, me molesta. Y es por el calcio. O sea, siempre el calcio va a provocar un poco de espasmo. O sea, es un facilitador de la contracción, ¿verdad? Pero no son dosis altísimas de calcio. Entonces, no es una cosa que vamos a decir que el paciente se va a estreñir demasiado. Y obviamente siempre lo vamos a acompañar con fibras, siempre lo vamos a acompañar con una dieta que mejora esto, ¿no? Pero sinceramente nunca he visto un paciente que tomando dexlato de calcio tenga un estreñimiento importante. Si es que lo tiene, habría que reevaluar la probabilidad, como digo de nuevo, de que pueda ser un síndrome de intestino irritable. Quería complementar tu respuesta, Bremer. Doxium, dovecilato de calcio Doxium, que es el producto original con el que se hacen todos estos estudios clínicos, dentro de su área de farmacovigilancia que tiene su sede en Ginebra, no reporta como evento adverso común el estreñimiento. Reporta, como tú bien dices, leve dolor abdominal, puede reportar náuseas, puede reportar diarrea como evento adverso, pero no es frecuente encontrarlo. El estreñimiento no lo tenemos reportado, ni siquiera como poco común. Y si alguno de los médicos que está presente, por favor, vamos a tratar de comunicarnos para hacer el reporte de este evento adverso, en todo caso, que es para ver, también validar que sea con Doxil y no con las tantas copias que tiene el producto.
Es cierto, hay que validar todo eso. Hay que validar todo eso. Cuando usa el tratamiento tópico, muchos pacientes usan la cánula, que es rígida. ¿Se puede recomendar un guante o un dedal? Eso es importante, ¿no? Hay una que la cánula es inmensa también. Claro. Sí, a veces hay pacientes que se les explica que deben usar la cánula, pero siempre lubricándola. O sea, se le pone glicerina o vaselina y con eso a veces se pueden aplicar la cánula para no rasparse. Entonces, sí, pero les soy sincera, la cánula siempre es Roma. O sea que no tiene ningún problema con raspar, con hacer daño, viene con sus hendiduras, que cuando uno presiona, lo que sí, siempre les digo a los pacientes, por favor, la primera vez que lo van a poner, siempre presionen primero el chisguete antes de meterlo. ¿Por qué? Porque a veces sale como una burbuja de aire y tú juraste que te pusiste tu primera dosis y no entró nada. Entonces siempre es bueno primero probarle, machucar un poquito y a ver que salga un poquito por las ventanitas de las hendiduras y recién luego introducirlo y presionarlo un poquito. Y siempre les digo, y lo que sale, porque a veces sobra un poquito que aparece ahí, lo echas tú con tu dedo en esa zona. Pero nunca he visto una persona que tenga un daño por esta razón, a menos que yo haya hecho un mal diagnóstico y el paciente tenga una fisura y entonces no se lo supo poner, ¿verdad? Claro. Tenemos otra pregunta, relación de fístulas con abscesos. Eso dice la pregunta. El acceso produce fístula. Que la relación de fístulas y abscesos. ¿Qué fue primero? Los abscesos dar en fístulas. Los abscesos cuando no se tratan a tiempo o cuando el antibiótico de mala suerte, escogimos un antibiótico que de repente la bacteria es resistente, entonces el absceso va a empezar a subir, ¿no? Va a empezar a subir y va a empezar a generar una colección por otro sitio y va a generar una fístula, va a empezar a escurrirse, mejor dicho, ¿no? Y entonces obviamente las fístulas son una complicación terrible porque siempre terminan siendo quirúrgicas. Sinceramente, yo nunca he leído ni he visto ningún caso de pacientes que les des un tratamiento antibiótico y la fístula cierra. La fístula va a ser quirúrgica, definitivamente. De repente, si es entre los primeros 40 días de tratamiento antibiótico y tú puedes cambiarle, estás viendo que a los 5 o 6 días no está mejorando este absceso, entonces inmediatamente tienes que rotar el antibiótico porque tienes que cambiarlo sí o sí, porque si no, sí va a ser una fístula y tienes que revisar, hacer tacto rectal, presionar con tu dedo índice metido en el recto y el pulgar, machucar todas las zonas como si estuvieras pinzando todo alrededor y ver si está formando alguna otra colección nueva, ¿ok? Tienes que hacer eso y preguntar al paciente sobre la mejoría, la temperatura, porque siempre hay que saber si está viendo mejoría. Más o menos al 5.º día después del antibiótico tienes que estar pendiente para que no se formen estas fístulas. Pero las fístulas definitivamente son quirúrgicas, ¿ok? Así es, de acuerdo. Y ojalá que no sean complejas y que sean simples, además, ¿no? Porque es un dolor de cabeza el manejo de una fístula compleja. Podemos, a ver, gracias doctora por la ponencia, muy didáctica. Algunos alcances sobre prolapso rectal parcial mucoso respecto al manejo, derivar a cirugía, manejo conservador. ¿Me escuchaste? Últimamente que no hemos podido operar pacientes por COVID, ¿verdad? Porque no se están operando operaciones selectivas, hemos tenido algunos de estos pacientes con prolapsos rectales parciales. Parece que hay unas fallas técnicas. De un hemorroide de repente, teníamos que tratar el estreñimiento para evitar este problema. Yo soy de la idea siempre que hay que tratar de dar un tratamiento conservador antes de irnos a la cirugía, ¿verdad? Porque si es parcial el prolapso puede disminuir, ¿no? Pero bueno, sí, es complejo. Entonces, estos pacientes en los que les hemos dicho, mire, va a comer a sus horas, va a tratar sin necesidad de que el paciente tenga que llenarse de fibra, que sea un gas. Entonces, manejándolo médicamente, hemos podido manejar al paciente que de repente de cada 2 años, 3 los pacientes nos han manifestado que ha habido mejoría de los pacientes se quedaba 1 hora, media hora, y obviamente por eso el problema, pues le mandamos a psiquiatría, le dieron un antidepresivo psicótico y mejoró muchísimo, ¿ok?
¿Podemos usar dovecilato en fisuras sin hemorroides? Claro. Doctora Venero. ¿Ahora sí se me escucha? Ya, Sí. ok. La indicación de dovecilato de calcio en forma oral o sistémica es para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal y el manejo de la patología inflamatoria o sintomatología perianal con el manejo tópico, ¿no? También tengo acá otra pregunta donde habla sobre la buena exposición de la doctora, la felicita y pregunta si sirven los baños de asiento y en casos de urticaria severa, si el dovecilato de calcio que se puede utilizar y qué hacer con otros medicamentos o si se recomienda cirugía. Y saludos desde Trujillo. No sé si la doctora ya resolvió sus problemas de conexión en este momento. Rodrigo, Carolina de PLM, ¿me pueden asistir? Baños de asiento. Hice una revisión hace algunos años con este tema de los baños de asiento y efectivamente sí sirven. Antiguamente nuestros maestros nos comentaban que incluso, no sé si alguno de mi generación que está por acá, pero mis maestros tenían, y las enfermeras, incluso en la refrigeradora de los tópicos, chups para el manejo postoperatorio de los pacientes con enfermedad hemorroidal, chups de hielo que se le ponían al paciente en posición de cúbito lateral, y ya con el avance de los años se ha migrado a utilizar los baños de asiento con agua tibia, que es lo que generalmente utilizan la mayoría, ¿no? Como bien dijo la doctora Venero, los baños de asiento con agua tibia, o un poquito más que la temperatura ambiente, no tan caliente, siempre hay que tocar con la mano para evitar que el paciente se vaya a quemar. Son ideales para aquellos pacientes que tienen crisis hemorroidal para disolver un poco los coágulos, ya que causan vasodilatación. Si voy a dar un baño de agua helada o colocar hielo local, lo que puede ocasionar es mayor vasoconstricción y generar espasmo y poca creo que sí. Te escuché, Renita. Sí. Justamente yo le decía, esto del hielo es importantísimo cuando acaba de salir, cuando la hemorroide acaba de salir. Si no, ya funcionan los baños de asiento calientes. Sí. Ok. Y también preguntaban qué hacer con la picazón o el prurito perianal, ¿no? Si está indicado de calcio y que si estos pacientes ya no mejoran, pueden pasar a cirugía. A ver, el prurito tendríamos que saber si es por la hemorroide, porque a veces la picazón puede ser por la piel, que está húmeda, como esas fotos que puse. Entonces sería interesante que si el paciente dice que le pica la piel perianal, puede usar, por ejemplo, esas cremas para escaldaduras de bebé, que tienen óxido de zinc. Entonces, esas cremas pueden ayudar bastante. Sí, y hay una pregunta que quedó ahí media suelta con el manejo para cuando dosilato calcio para la fisura, ¿no? Y le comentaba para terminar de redondear la respuesta que sí con el tratamiento tópico, ¿no? Está indicado para el tratamiento tópico para la fisura anal y todos los problemas que ocasionan prurito, malestar, humedecimiento del ano, anitis o anusitis, que son los dos términos con los que se conoce esta inflamación que ocasiona. Bueno, estas son todas las preguntas. Creo que hemos logrado resolver todas las preguntas y quería agradecerles a todos su asistencia hasta las 9:01 de la noche, quitándoles un poco el tiempo a la familia, pero lo bonito